Muy buenas noches con todos y con todas. Les saluda Marco Arqueaga. Yo soy analista de marketing y comunicaciones de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC. Quisiera darles la bienvenida a este masterclass, el ciclo de los procesos en el sector público, el cual se realiza en el marco de la convocatoria del curso Gestión por Procesos, dictado por el profesor Ricardo Muñoz. El profesor Muñoz es magíster en Administración por la Universidad de San, es ingeniero industrial de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Cuenta con estudios de posgrado en Local Autonomy College de Tokio, Japón. También ha estudiado en políticas públicas y descentralización en la Universidad de Minnesota en Estados Unidos y ha trabajado en la presidencia del Consejo de Ministros, ex Consejo Nacional de Descentralización, Municipalidad Metropolitana de Lima, entre otras entidades del Estado. Actualmente, el profesor desempeña el cargo de coordinador senior de modernización de la Dirección de Apoyo a la Gestión Educativa Descentralizada del Ministerio de Educación. Antes de darle pase al profesor, quisiera invitarlos a realizar sus preguntas y consultas a través de la plataforma en la sección preguntas y respuestas que encontrarán en la parte inferior de, del Zoom. Así que sin más preámbulos, adelante, profesor Ricardo. Gracias, Marco. Igualmente, buenas noches con todos. Voy a ahora presentar el PPT, un segundito. No sé si ya se puede ver. Sí, profesor, se ve muy bien. Perfecto. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a este webinar y muchas gracias a todos ustedes también por participar. Eh, lo que vamos a ver ahora en este webinar es el tema del ciclo de gestión por procesos y principalmente en el sector público, digamos, ¿no? Eh, En realidad, la gestión por procesos tiene de todas maneras definido un ciclo, digamos, ¿no? Porque la idea es que todas las etapas que se siguen para implementar la gestión por procesos en una organización, eh, después pueden volverse a repetir, digamos, ¿no? Constantemente. Y esa es un poco la idea, digamos, ¿no? Que sea un proceso cíclico de revisión de actividades donde se van revisando todos los procesos que se desarrollan, digamos, ¿no? Eh, los ciclos de la gestión por procesos pueden ser diferentes, digamos, ¿no? Dependiendo mucho de las metodologías que se apliquen, ¿no? La gestión por procesos es un campo bastante amplio, digamos, y que nació en el sector empresarial. Y en el sector empresarial ya tiene muchos años de aplicación. Y en el sector público, en nuestro sector público, sí más bien ha entrado, digamos, ya con mayor énfasis desde el año 2018, cuando la Presidencia del Consejo de Ministros publicó una directiva, ¿no es cierto?, en la cual establecía un conjunto de lineamientos para poder implementar la gestión por procesos en las entidades públicas, ¿no? Entonces, un poco lo que ocurre desde que se publica la directiva de PCM, que es esta norma técnica 001-2018, publicada por la Secretaría de Gestión Pública, que viene a ser el ente rector, digamos, de la implementación de la gestión por procesos en todas las entidades del Estado. Lo que establece la directiva es básicamente una metodología para implementar la gestión por procesos en el sector público, ¿no? Y en esta directiva, el ciclo de gestión por procesos abarca tres fases, ¿no? Para la PCM se desarrolla en tres fases, ¿no? La primera fase, que se denomina determinación de procesos, es una fase en la cual, digamos, se recaba información para identificar justamente los procesos con los cuales se desarrolla o se ejecutan las actividades dentro de la organización. Y la segunda fase es la de seguimiento, medición y análisis de procesos. Esta segunda fase es bastante agregada, digamos, en cuanto a acciones que se tienen que desarrollar. Y una tercera fase es la de mejora de procesos, ¿no? Luego, como este es un
ciclo, como les decía, es ciclo, es un método cíclico. Entonces, volvemos siempre a la primera fase para volver a repetir el ciclo, ¿no? Estas tres fases, como les decía, no necesariamente es así en todas las metodologías, digamos, ¿no? Este es en el caso del sector público para las entidades del Estado, de acuerdo a la normativa que sacó PCM en el 2018. Las fases en otros ciclos pueden ser mayores, o sea, puede ser un mayor número, digamos, ¿no? Porque hay una mayor desagregación de las actividades y las acciones que se desarrollan. Pero eso no significa que, por ejemplo, las fases que se han considerado aquí por la parte de PCM no estén considerando actividades que, por ejemplo, desarrollan con, digamos, mayor visibilidad en otras metodologías que tienen más fases, digamos, ¿no? Lo que ha ocurrido aquí en realidad es hacen una agregación de las acciones que en otras fases están más desagregadas, digamos, ¿no? Entonces, en la primera fase, para el caso de la metodología que seguimos para el sector público, en este tema del ciclo de la gestión por procesos, se hace una identificación de los productos y los procesos y luego una caracterización, ¿no? Cuando hablamos de caracterización, significa que tenemos que de alguna manera recoger información y poder determinar cuáles son las características que tienen cada uno de los procesos, ¿no? Y para ello se utilizan algunas técnicas sobre las cuales, digamos, ayudan para poder ver en forma más didáctica y, digamos, comprensible para todos los empleados y los servidores públicos de la entidad, lo que se desarrolla dentro de la entidad como proceso, ¿no? En la segunda fase, más bien, ya se trabaja con lo que se conoce como modelamiento, ¿no? Ahí viene la parte del modelamiento y el uso de indicadores y se termina con el tema del análisis, ¿no? La PCM, como les decía, trabaja esto todo agregadamente porque habla también de cómo medir, ¿no? Y un poco la preocupación aquí viene de por qué establecer la medición y el seguimiento en esta fase es porque eh, siempre es bueno tener alguna línea de base para la cual, de dónde partir, digamos, ¿no? O sea, se requeriría siempre tener alguna información previa para después, cuando se apliquen las mejoras, ver cuánto ha mejorado, digamos, el proceso con el rediseño o con la aplicación de las mejoras, digamos, ¿no? Y eso es justamente lo que viene en la tercera fase del ciclo, ¿no? Eh, Aquí es donde ya se aplican las mejoras y se hace la implementación y la evaluación también de lo que se ha implementado, digamos, ¿no? Y luego de eso retornamos a la primera fase y se vuelve así un ciclo continuo, digamos, ¿no? Porque la idea de la gestión por procesos es que la organización no deje este enfoque y siempre lo aplique continuamente, digamos, ¿no? Eso es lo que sucede en el sector empresarial y también es igualmente aplicable para el sector público, ¿no? Luego de esto, cada una de estas fases de la PCM, digámoslo, en esta norma técnica, las va a detallar en qué consiste cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, para la primera fase establece un conjunto de pasos, ¿no? Y lo importante aquí es que siempre para poder determinar los procesos es importante identificar los productos, ¿no? Entonces, eh, una forma muy, digamos, útil de poder llegar a los procesos principalmente operativos o misionales es identificando los productos que brinda la organización o la entidad pública a sus usuarios, clientes o al público en general, digamos, ¿no? A la ciudadanía, digamos, ¿no? Y luego hay otros pasos ya para la caracterización que les decía y al final va a llegar a una parte de lo que es la aprobación y difusión de todo lo que se ha trabajado en esta fase, ¿no? Esto es como un ejemplo, digamos, ¿no?
Para poder, por ejemplo, establecer y tener un panorama de los procesos, siempre las entidades públicas utilizan lo que se conoce como el diagrama de procesos, ¿no? Perdón, el mapa de procesos. Y el mapa de procesos se divide en tres, digamos, tipos de procesos, ¿no? Los procesos estratégicos, los procesos operativos o misionales y los procesos de soporte, digamos, ¿no? Eso es un poco lo que ocurre en la primera fase. Y luego ahí vamos avanzando en las siguientes fases, ¿no? La idea justamente del curso es analizar cada una de esas fases y ver cómo podemos implementar a través de diferentes técnicas y herramientas, como por ejemplo el uso del mapa de procesos eh, en la organización, para partir de ahí poder hacer mejoras o rediseños o modificaciones de los procesos que permitan llegar a una mejor productividad de la organización, que la organización sea más eficiente y más eficaz también, ¿no? Esa es un poco la idea de por qué es importante tener en cuenta que la gestión por procesos, digamos, es un enfoque que queda permanentemente anclado en la organización. Esa es un poco la idea de por qué eh, este enfoque también es utilizado, por ejemplo, en otros tipos de métodos o técnicas, como por ejemplo la gestión de la calidad, u otras donde la gestión por procesos también es parte importante, un componente importante, ¿no? Bueno, no sé, es un poco digamos, algunas pequeñas reflexiones sobre lo que es el ciclo de gestión por procesos para el sector público, eh, que es el tema que quería un poco expresarles en este breve webinar, pero podemos entrar de repente a la etapa más bien de preguntas, digamos, ¿no? Perfecto. Gracias, profesor. Justo hay una consulta de Jorge Vera Velázquez, que es la siguiente. Buenas noches. En las entidades públicas, a pesar de que ya se ha establecido con distintas leyes y reglamentos realizar la supervisión, medición, seguimiento y corrección de distintos procesos, como por ejemplo en las contrataciones públicas, Ley 30.22.5, en la práctica esto no se termina realizando. Esto se evidencia, por ejemplo, que hasta ahora, todos los años, se continúa sin ejecutar la mayoría del presupuesto asignado. Siendo esta la realidad, ¿cómo implementamos realmente un proceso si finalmente estos no van a ser cumplidos por sus funcionarios y entidades? Ujú. Es correcto, es yo diría, muy interesante reflexión, ¿no? Porque lo que muestra a veces la realidad es algo que, digamos, sucede en todas las entidades o la mayoría de entidades cuando empiezan a ejecutar sus funciones y que deberían de estar relacionadas a los procesos eh, que cada una de ellas tiene y asignados de acuerdo a las normas, como indica Jorge, ¿no? Y lo que vemos ocurre en la realidad es que no necesariamente la ejecución es la adecuada, ¿no? Y ahí es un poco lo que digamos, la gestión por procesos trata de ayudar, digamos, ¿no? En la gestión por procesos, como les mostraba, en algunas de las fases, a ver, voy a regresar. En la segunda fase, siempre habla de la medición, como indica, ¿no? Y ahí hay que establecer indicadores, digamos, ¿no? Pero esos indicadores deberían después ser evaluados. O sea, lo que se está, o lo que aparece digamos, como resultado, digamos, que se expresan en esos indicadores, deberían ser evaluados por la propia entidad para ver dónde se encuentran las fallas, por ejemplo, sobre la poca ejecución, digamos, o los problemas que se ha tenido en el tema de las contrataciones, digamos, ¿no? Ustedes saben que las normas de contrataciones han ido variando durante el tiempo, ¿no? Y han tratado de solucionar algunos problemas que antes se presentaban y que luego eh, las nuevas formas de cómo se contrata, se trata siempre de eliminar cuellos de botella, etcétera, ¿no? Pero eso no significa que hasta ahora
sean perfectas, ¿no? Lo que sí es importante justamente identificar todos esos problemas, y en eso es donde ayuda también la gestión por procesos para poder después tratar de buscar o realizar cambios, digamos, o mejoras a los procesos mismos, ¿no? El proceso de contratación es en general para todas las entidades del Estado, ¿no? Y entonces ahí hay que trabajar también mucho con el ente rector para que pueda hacer los cambios, y entonces se puede hacer mucho más fluido este proceso, digamos, ¿no? Eh, Como les decía, quizás si se comparara con años atrás, este, era más complicado a veces el proceso de contrataciones porque demoraba mucho. Entonces han ido, por ejemplo, mejorando también los tiempos, etcétera, ¿no? Pero claro, eso, como les decía, no significa, y como indica Jorge, no significa que todavía no haya o no se encuentren problemas. Pero la idea de la gestión por procesos es seguir mejorando en ese sentido, digamos, ¿no? Tratando de resolver justamente los problemas, analizarlos y ver cuáles serían las mejores, digamos, propuestas de solución, ¿no? Ujú. Gracias, Jorge, también por tu aporte. Luego, Gisela Zúñiga, buenas noches. Por favor, la diferencia entre la gestión por procesos y la gestión por resultados. Sí, bueno, el tema de la gestión por resultados, que también ha sido promovida mucho por el sector público, principalmente por el MEF, que es el ente rector en este tema, principalmente para mover, digamos, el tema presupuestal, ¿no? Mucho ha trabajado el MEF desde el año 2008, 2009, más o menos, digamos, los que se conocen como programas presupuestales, ¿no? Para tratar de alinear el presupuesto de los diferentes niveles de gobierno, ¿no? Eh, la gestión por resultados es un enfoque que yo diría importante en el sentido de justamente lograr las metas, ¿no? Entonces ahí es clave, pues porque muchas organizaciones lo que necesitan es también primero eh, lograr metas, pues, ¿no? O sea, mostrar resultados, digamos, ¿no? En nuestro sector público tenemos muchos problemas en ese sentido, digamos, ¿no? No tenemos entidades, porque todas las entidades en el sector público realmente estén muy bien en el tema de los resultados que tienen que mostrar respecto a los servicios que brindan, ¿no? Y entonces ahí la gestión por resultados promueve mucho eso, ¿no? Pero la gestión por procesos, ya eso es lo que yo llamaría un siguiente paso, ¿no? Porque ya no, en la gestión por procesos no basta solamente con lograr el resultado, sino que también viene la otra pregunta, ¿no? Es el cómo se logra ese resultado, ¿no? Y ahí es muy importante porque no solamente hay que ser eficaces, sino también hay que ser eficientes, ¿no? Y en el estado en el que se encuentra, digamos, nuestro sector público, eso resulta pues algo trascendente, ¿no? Por el tema de que los recursos son escasos, ¿no? En el Estado, para todas las cosas que se tienen que hacer, ¿no? Entonces la gestión por procesos ahí ayuda mucho en el tema de mejorar la eficiencia también del uso de los recursos, ¿no? Entonces si yo conectaría ambas, va en ese sentido, digamos, ¿no? Hay que, yo creo que sí es bueno siempre promover que se logren los resultados, pero después también hay que promover de que esos resultados se logren de la manera más eficiente, ¿no? Y eso es lo que busca la gestión por procesos. Ujú. Gracias, Gisela. Luego, Eduardo Barraza, buenas noches. Si deseamos hacer un mapa de procesos, ¿cómo determinamos el número de procesos estratégicos necesarios? Sí, bueno, en el caso de los procesos estratégicos, a ver, vamos a ir al mapa. Eh, En el mapa de procesos, claro, los operativos y misionales están, digamos, se van a determinar claramente por los productos que se llegan a brindar a los clientes o los usuarios de la organización, digamos, ¿no? Pero en el caso de los procesos estratégicos, sí más bien hay que ver
todo lo que la organización necesitaría para poder funcionar bien, digamos, ¿no? Esa es un poco la idea de los procesos estratégicos. Necesita una buena planificación. La organización tiene que entrar con una buena planificación. Este, eh, puede necesitar también temas de control, ¿no es cierto? Establecer algunos procesos de control. Y para eso hay también sistemas, ¿no es cierto?, que tiene el propio Estado. Entonces, todas esas normativas que son generales se aplican y que se aplican a toda la organización, se consideran como parte de los procesos estratégicos, digamos, ¿no? No hay un número eh, clave como para decir se tiene que tener 3, se tienen que tener 5, 7. Eso va a depender mucho de cada entidad, digamos, ¿no? Algunas entidades a veces consideran solamente 3 procesos estratégicos, englobando, digamos, ¿no es cierto? Y, y tratando de no ser muy diversos, digamos, ¿no? En los procesos estratégicos que establecen. Otras entidades establecen algunos procesos más, digamos, ¿no? Entonces, como les digo, eso va a depender mucho de cada entidad, digamos, ¿no? De cómo ve su enfoque al interior para mostrar mejor los procesos a los servidores y a los empleados dentro de la organización, porque al final de cuentas lo que importa es que todos comprendan qué es lo que hace la organización internamente, digamos, ¿no? Gracias, Eduardo. Luego, Harín Sepúlveda, o Harín Sepúlveda dice, buenas noches. Mucho se habla de gestión por procesos y gestión de procesos. ¿Cuál es su relación de estos dos conceptos y en qué se diferencian? Gestión por procesos y gestión de procesos, algo así. Esa es la Sí, pregunta. Ujú. correcto. Ya, yo creo que es algo que en realidad no le encontraría diferencia a esos conceptos, salvo que ustedes lo encuentren alguna, pero para mí es básicamente lo mismo. Es cuestión nomás de, algunos le indican gestión por procesos y otros gestión de procesos, digamos, ¿no? Podría ser quizás yendo en algo muy ya más particular, precisando términos. La gestión de procesos, estaría hablando de cómo es el funcionamiento ya de cada proceso, podría decirse, ¿no? Pero creo que eso sería muy aplicado, digamos, en un determinado contexto, ¿no? Y en general, creo que ambos términos son utilizados, digamos, ¿no? Al menos eso es lo que me parece. Ujú. Luego, Magíster Melba Atoche, Francia. Profesor, el ciclo de los procesos no es ejecutado en las entidades públicas. No hay una evaluación. Y dice, si el ciudadano ha satisfecho lo solicitado, pues cada entidad pública es sinónimo de burocracia y no crean valor público. Ujú. Sí, claro, ese es un poco lo que en general podríamos, digamos, evaluar cómo se están desempeñando las entidades públicas, digamos, ¿no? Pero ojo que las entidades públicas también no es que siempre están en esa situación, digamos, ¿no? Hay entidades públicas que trabajan bien, digamos, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, organismos autónomos como el BCR, por ejemplo, siempre ha tenido una línea de trabajo adecuada, digamos, y la ejecución, digamos, de sus procesos es adecuada, ¿no? Este, y así se pueden encontrar otras entidades, digamos, ¿no? Por ejemplo, la OMPE también ha desarrollado siempre bien sus procesos, digamos, electorales digamos, encontramos entidades que trabajan bien, digamos, ¿no? Pero claro, hay otras entidades que de repente no se desempeñan tan bien, digamos, ¿no? Entonces, hay que analizar el porqué, digamos, ¿no? ¿Por qué sucede eso? Este, hay que ver justamente y analizar qué pasa con estos procesos también, los procesos de soporte y apoyo, digamos, ¿no? De repente no tienen los recursos suficientes o los recursos adecuados para desarrollar los procesos, ¿no?
estos procesos son clave también, digamos, ¿no? Los procesos de soporte y apoyo, porque son los que van a dar todos los recursos para que estos procesos trabajen bien, digamos, ¿no? Entonces ahí hay que hacer todo un análisis, digamos, donde se encontrarían las fallas, digamos, ¿no? Para poder ver qué mejoras se podrían aplicar, digamos, ¿no? Por ejemplo, ayer estuve en un seminario de PCM respecto al tema de cómo se implementan las políticas en forma descentralizada, digamos, viendo el tema del enfoque territorial, ¿no? Y había un funcionario me parece que era del MINAN, que explicaba de que las funciones que tenían los gobiernos regionales en la parte ambiental era bien complicado porque apenas tenían una, dos o dos especialistas para trabajar en la región, digamos, en los gobiernos regionales sobre los temas que ellos necesitaban para implementar esas funciones que les habían entregado, ¿no? Y entonces eso significaba un gran problema para ellos porque la carga era muy alta y entonces no iban a poder desarrollar todo lo que se les encargaba, ¿no? Entonces ahí ya se dan cuenta que el problema de que no funcione algún proceso operativo, pues tiene su origen o su causa de repente en la parte de cuántos recursos se dan a esos procesos para que puedan funcionar bien, digamos, ¿no? Entonces, ese tipo de problemas se da mucho en el sector público y en las entidades públicas, sobre todo cuando no tienen el presupuesto suficiente, ¿no? Genial. Luego, Eduardo, vuelvo a consultar. ¿Podría darnos un ejemplo de proceso estratégico si la entidad pública es un hospital? Ujú. En las entidades, digamos, del sector salud, siempre los hospitales trabajan de manera como una unidad ejecutora, ¿no? Entonces, eh, supongamos un hospital grande, digamos, ¿no es cierto? Tienen que tener, aparte de los servicios que brinda que estarían aquí, digamos, ¿cierto? Siempre es bueno que tengan pues los procesos de planificación, ¿no? La planificación es muy importante, ¿no? En todos los sectores, digamos, ¿no? Entonces, el planeamiento, la planificación de ese hospital es un proceso estratégico importante, digamos, ¿no? Para el hospital. Y yo creo que es clave porque eh, en el sector salud tiene mucha deficiencia de muchos recursos y entonces los hospitales deberían de tratar de programar lo mejor posible, digamos, ¿no? Y yo no creo que a veces lleguen a poder cubrir todo, pero creo que una buena planificación por lo menos trataría de mejorar el servicio de alguna manera, pero sobre todo eh, ver también dónde se pueden encontrar deficiencias, ¿no es cierto? Eh, Respecto a, por ejemplo, recursos que se van a requerir para ejecutar bien los procesos misionales u operativos que tenga el hospital, digamos, ¿no? Entonces, la planificación viene a ser muy clave, bastante clave en el tema de los recursos para la salud del propio hospital, digamos, ¿no? Y para que después pueda mejorar este tipo de procesos y los de soporte también, digamos, ¿no? Este, bueno, ese es uno, ¿no? Y otro proceso podría ser el de control, ¿no? Los procesos de los sistemas de control interno son importantes también porque el control de la gestión en el sector público es clave, ¿no? O sea, ahí también hay que trabajar mucho en ese sentido, digamos, ¿no? Bueno, finalmente, profesor, la última consulta que nos han hecho es la siguiente. ¿Qué indicadores considera más relevantes para el ejercicio público? Ya, sí, esa es yo diría una pregunta bastante amplia, ¿no? Ah, ahí yo creo que va a depender mucho de qué entidad estemos hablando, digamos, ¿no? Este, Va a depender mucho de dónde estemos trabajando, de dónde estemos
tratando de aplicar los procesos, digamos, ¿no? La gestión por procesos. Cada entidad, sobre todo en esta parte de los procesos operativos, este, son claves ahí sus indicadores, pues, ¿no? Porque esos indicadores que se coloquen aquí son justamente los que van a determinar cómo se está desenvolviendo el nivel de los servicios que brinda la entidad, digamos, ¿no? Hacia su, su público, digamos, ¿no? Que pueden ser un grupo de usuarios, o de repente toda la población, toda la ciudadanía, digamos, ¿no? Depende de cuál es el trabajo que tenga la entidad, digamos, ¿no? Entonces yo diría que este, indicadores, por ejemplo, en los procesos misionales son clave, digamos, ¿no? Son importantes. Y eso puede variar de entidad a entidad, digamos, ¿no? Entonces, creo que yo me inclinaría por ahí, ¿no? Ahora, en los procesos, siempre todos los procesos requieren tener indicadores, ¿no? No solamente los operativos funcionales, ¿no? Todos los procesos en realidad requieren indicadores para ser evaluados, ¿no? Uh-huh. Bueno, profesor, entonces hasta ahí han llegado todas las preguntas que nos ha hecho los espectadores. De hecho, a modo de cierre, quisiera que en un minuto pudiera explicarnos cuál es la relevancia de la gestión por procesos en la gestión pública, sobre todo considerando que, claro, este masterclass se ha realizado en el marco del curso que usted dicta, ¿no? ¿Cómo podría ser esa relación también? ¿Cómo podría establecer esa relación del masterclass con los contenidos que se van a ver en el curso? Bueno, lo que les he mostrado un poquito es hacerles comprender o tratar de hacerles comprender que la gestión por procesos es un enfoque, digamos, relativamente nuevo para nuestro sector público, ¿no es cierto?, para las entidades públicas, y que requieren, digamos, que todos los dentro de la entidad, todo el personal debería de estar involucrado en su implementación, digamos, ¿no? Mientras más conozca el personal sobre la gestión por procesos, pues va a ser, yo creo que va a ser mucho mejor para mejorar la eficiencia y la eficacia de la propia organización, digamos, ¿no? Estamos hablando de su productividad, digamos, ¿no? Y eso es un poco lo que, digamos, tratamos de ver también en el curso, digamos, ¿no? Eh, se ve con más detalle lo que les he mostrado aquí y también se analiza, como les decía, las otras fases, ¿no es cierto?, de la gestión por procesos para ver cómo ellas están alineadas de diferentes maneras, digamos, ¿no? Y, y depende también mucho de qué situación se encuentre cada entidad para ver cómo sería mejor el análisis de sus procesos, digamos, ¿no? Pues la gestión por procesos tiene una gama amplia de herramientas y técnicas para poderse aplicar, digamos, ¿no? Y en el curso la idea también es mostrarles algunas de esas herramientas para que se den cuenta de que eh, esas herramientas aplicadas, digamos, en un contexto específico, ayudan mucho en el análisis y después en el rediseño de los procesos, justamente para volverlos más eficientes y eficaces, digamos, ¿no? Eso es un poco lo que después vemos ya con más detenimiento en el mismo curso, digamos, ¿no? Ujú. No, nuevamente, profesor, le agradecemos en nombre de la escuela por esa excelente exposición, ¿no? También queremos agradecerles a todo el público presente por haber hecho sus consultas. Como comenté al inicio, este masterclass, perdón, se está realizando en el marco del curso Gestión por Procesos, el cual el profesor Ricardo Muñoz dicta y está a cargo, ¿no? Y en ese sentido, queremos hacer una breve presentación sobre los horarios del curso, la inversión económica y qué es lo que van a ver en este curso, ¿no? Así que ahí le doy pase a Carolina Pineda, quien nos va a apoyar el día de hoy con esta exposición. Gracias, profesor. Muchas gracias, Marco, y muchas gracias a todos
las personas que han acompañado en este webinar. Me despido. Buenas noches con todos y muchas gracias. Tengan muy buenas noches. Y corrección, no es Carolina Pineda, disculpen, es Wendy Quiñones. Adelante, Wendy. Gracias por el pase, Marco. Muy buenas noches, estimados participantes. Reiteramos el agradecimiento por su participación en nuestra masterclass en el marco de nuestra convocatoria del curso de capacitación Gestión por Procesos que está por iniciarse el 3 de octubre. Nos gustaría comentarles que nuestro curso se dicta en modalidad a distancia, cuenta con 40 horas académicas y tiene un descuento por pronto pago hasta este lunes 26 de septiembre. ¿Por qué estudiar el curso en la Escuela de Gobierno PUC? Los principales diferenciadores del curso se basan en tener una plana docente con rol protagónico en el Estado. Su enfoque integral, desarrollado en una metodología teórico-práctico, se plantean en las clases en vivo con los docentes y las clases grabadas. Al ser un curso de modalidad a distancia, brinda un amplio networking con alumnos de diferentes lugares a nivel nacional y o internacional. Todo bajo el respaldo académico de la PUC. Y les recuerdo que todos los conectados a esta masterclass pueden obtener el beneficio del pronto pago hasta el lunes 26 de septiembre. La propuesta académica del curso de capacitación Gestión por Procesos, con un total de 40 horas académicas, se divide en 32 horas sincrónicas y 8 horas asincrónicas. En el slider presentado podrán observar el contenido temático del curso de capacitación. Del mismo modo, estamos dejando en el chat el link del brochure. Nuestro docente a cargo del curso, el profesor Ricardo Muñoz Portugal, es coordinador senior de modernización de la Dirección de Apoyo a la Gestión Educativa Descentralizada del Ministerio de Educación. Asimismo, cuenta con amplia experiencia en el sector público, ha laborado en la presidencia del Consejo de Ministros, en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en el Ministerio de Economía y Finanzas, entre otras entidades públicas. Nuestro curso inicia este 3 de octubre, donde los horarios para las sesiones en vivo con el docente serán los miércoles y viernes de 7 a 10 de la noche. La inversión regular es de 750 soles y actualmente contamos con un beneficio del pronto pago hasta este lunes 26 de septiembre con una inversión de 700 soles. En caso de dudas o consultas, pueden comunicarse al 992-966-374 o escribir al correo wquinones@puc.edu.pe. El acceso directo a nuestro chat de canal de WhatsApp lo estamos dejando en el chat. Muchas gracias por su gentil atención y los esperamos en nuestro curso de capacitación Gestión por Procesos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Wendy. Muchas gracias a todo el equipo organizador y muchas gracias también a todos nuestros espectadores. Que tengan muy buenas noches.